Historia de la televisión marplatense presenta. Uno de los principales escritores que ha tenido la Argentina, Ernesto Sábato, quien tuvo su reconocimiento en la ciudad de Mar del Plata, y vamos a observarlo en el año 99. Una maravilla tenerlo con nosotros es la posibilidad de pensar que hay un mundo en el que podemos creer y que en nuestro país habrá mucha gente que podremos olvidar o que queremos olvidar, pero hay algunas personas que quedarán prendidas en el corazón de la gente del bien. Muchas gracias. Allí la palabra de Ernesto Sábato cumpliría 110 años. Estas imágenes de archivo, Martín, de historias de la televisión marplatense, rescatadas para hacer este homenaje, y las personalidades marplatenses también que veíamos, como Nino Ramela, Que le daba la bienvenida, en este caso con el reconocimiento en el Consejo Deliberante, y nosotros lo hacemos ahora. Nino, ¿cómo estás? Bienvenido. Yamila, Martín, gracias por el contacto. Bueno, el gusto de saludarte. Estamos hablando sin dudas de uno de los grandes escritores de la República Argentina, ¿no? Sin duda, y además alguien que buscó un destino, porque el destino no era el de ser escritor ni dedicarse a la literatura. De Sábato se dedicó a la ciencia, él era físico, y fue un camino que le costó algunas críticas, porque al abandonar la ciencia, él había ganado una beca que le generó Hussein, y de pronto, bueno, abandonó la ciencia. Algunas de las personas que también lo criticaron, yo recuerdo porque también lo entrevisté, fue Mario Bunge, ¿no? ¿Cómo se va a dedicar a la ficción o la ciencia, abandonando la ciencia? Para ellos era casi como un pecado. Igual él, cuando volvió, él había estado en Europa, en el Curie, y también en el MIT en Estados Unidos, en Massachusetts, y él vuelve, y como para pagar esa beca que le habían otorgado, da clases en la Universidad de La Plata en ingeniería, pero es lo último que hace vinculado con la ciencia. Ahí fue profesor de Bunge y también de mi propio padre, que se recibió de ingeniero ahí en la Universidad de La Plata. Pero sin duda, como novelista, tres de sus obras más reconocidas, Abaddon el Exterminador, El Túnel, Sobre Héroes y Tumbas, son los libros, digamos, icónicos de Sábato con que se lo recuerda, además de sus ensayos, ¿no? Yo tengo el recuerdo de Hombres y Engranajes, o de El Escritor y sus Fantasmas, que también formaron parte de las lecturas que uno tenía de Sábato. Y el último que yo recuerdo, que tuvo el gesto de dedicárselo a mi padre, que fue el último libro que leyó mi padre, que se llamaba Antes del Fin. Pero bueno, estamos hablando de la visita que hizo él a Mar del Plata. Él vino junto con Eduardo Falú a poner en el auditorium un espectáculo que se había hecho sobre Romance de la muerte de Juan Lavalle, y él leía los textos, y Falú, con su guitarra, era parte de, o sea, eran textos de Sobre Héroes y Tumbas. Y lo que recuerdo muy particularmente era que en ese momento estaba de intendente Elio Aprile, que era un admirador de la obra de Sábato. Es más, en su despacho Elio tenía un pequeño retrato de Sábato. Recuerdo haber ido juntos esa noche a comer, y para él fue uno de los acontecimientos más disfrutables de su gestión. Y la verdad que Sábato ya era un hombre grande, ¿no? Así que tuvimos la suerte de que Ferrobaires nos pusiera un vagón entero para él y para Elvira González Fraga, que era quien en ese momento colaboraba con él y que lo acompañó.
Y la verdad que fue una visita inolvidable, y no sé si hay otros registros de Sábato en Mar del Plata. Por eso que me parece que, permítanme un mínimo agradecimiento y reconocimiento a Historias de la televisión marplatense y al esfuerzo que hace Claudio Figueroa en particular, porque me parece que el rescate de todas estas circunstancias y momentos de la vida es como nosotros tenemos que ir enriqueciendo la memoria colectiva, y me parece que es un aporte muy, muy valioso el que están haciendo. Nino, te hago una consulta. ¿Cómo era la esencia de Sábato, esa oportunidad que han tenido? Bueno, no solo la amistad con tu padre, sino el poder ir a cenar, a comer con él, compartir un momento. ¿Cómo era él, más allá de como científico y como escritor? Era una persona, podríamos decir, un poco pesimista, ¿no? Y de hecho sus personajes en las novelas lo son. Era un hombre un poquito apocalíptico, aunque dicen que en realidad los pesimistas son optimistas informados, ¿no? De manera que él tenía razones, le quitaba el sueño pensar que el mundo era tan injusto, que hubiera millones de niños que morían al año por causas evitables. Y de alguna forma su literatura transmite ese pesimismo, y por supuesto también su pintura, porque él se dedicó a trabajar como artista plástico, a pintar, ¿no? Y su pintura también es un poco así pesada, densa, un poco dark, pero ya un hombre con una trayectoria como la que tenía, era un hombre más tranquilo. A lo mejor en su juventud, él fue presidente del partido de la Juventud Comunista en la Argentina, viajó a Europa porque el partido él comenzó a cuestionar la dictadura stalinista, y entonces mandaron a ver si lo podían aleccionar. Es decir, él ha vivido, aún con sus contradicciones, que las ha tenido desde el punto de vista ideológico, político, ha vivido en plenitud y sintiendo muy dentro suyo a cada cosa que él encaraba, ¿no? Tanto desde la política como desde la literatura. Pero ya en ese viaje él ya tenía 88 años y fue, la verdad, muy grato. Era una persona muy, muy tranquila, rehuía un poco de las honras que todo el mundo le daba, porque nos daba ese temor, ¿no? de estar frente a alguien como él, ¿no? Pero, y bueno, y se lo ve también en esas imágenes que ustedes pasan, que él, cuando la gente lo aplaude, dice, no, basta, basta. Pero fue inolvidable, y no recuerdo que haya habido más imágenes de Sábato, o por lo menos yo no las tengo presentes en Mar del Plata, así que fue un momento inolvidable. Bueno, es un muy buen recuerdo. Nino, te agradecemos esta comunicación con Telediario. Siempre es muy bueno poder dialogar con vos, y gracias por acercarnos estos detalles. Y a mí, Martín, muchas gracias. Hoy cumpliría 110 años, así que está bueno que lo recordemos. Gracias. Hay la palabra de Nino Ranera, quien ha sido el impulsor de este reconocimiento en el Consejo Deliberante. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.